Pues bueno, después de este importante mensaje, ¿qué te parece, Lore, si iniciamos ya con la parte de contenidos? Tenemos ahí una conferencia, una presentación muy importante que nos hablará sobre el liderazgo colectivo y el impacto social. ¿Te parece si continuamos? Sí, adelante. Hoy nos acompaña el licenciado Mauricio Canseco, secretario de Vinculación y Alianza Estratégica de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Sí, y nos va a estar representando este tema. Pues así es, Lore. Pues Mauricio Canseco es un personaje muy conocido, reconocido por muchos de ustedes. Él tiene un propósito personal que ha sido el ser impulsor de la dignidad y la competitividad en las personas y en las organizaciones. Ha sido, entre otras cosas, consultor en innovación e inclusión social por más de 16 años de experiencia, emprendiendo y dirigiendo y asesorando a muchas personas, a muchos agentes de cambio y organizaciones, con intervenciones en más de 8 países. Así que es todo un personaje que ha representado de una manera muy importante el trabajo en el tercer sector, no solamente en México, sino en otros países. Él además ha tenido un compromiso social muy importante con las personas con discapacidad intelectual. Ha sido co-creador de diversas empresas sociales y la Fundación Movimiento Hecho con Capacidad, de donde ha promovido la dignidad y la inclusión de este sector tan importante de la población. Pues es también fundador y dirigió ICO, el Centro de Fortalecimiento dentro del Consejo Cívico de Nuevo León, donde acompañó iniciativas sociales en procesos de innovación, transformación e impacto social, y uno de las mentes maestras atrás de toda esta iniciativa del Faro Social, por supuesto, también. Actualmente, como ya lo decías, Lore, él es subsecretario de Inversión y Alianzas Estratégicas de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el Gobierno de Nuevo León. Y el día de hoy nos estará hablando sobre liderazgo colectivo e impacto social. Qué honor y qué gusto tenerte, Mauricio, con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, pues en vida de la buena, Juan Felipe, porque el año pasado me tocó estar asumiendo este rol de anfitrión y recuerdo que en Nico nos divertimos muchísimo. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Saludo a Pablo y a todo el equipo del TEC, a Lorena. Se acordarán aquel año que inició este gran esfuerzo de Faro Social, pues cómo nos reímos y además cómo aprendimos también del gran contenido. Así que me siento pues muy honrado de poder seguir siendo parte de esto que es una historia que empezamos a escribir con el ánimo de seguir habilitando espacios para nosotros que pues somos estos locos raros, ¿no? Que nos dicen en nuestra casa, ¿y tú por qué te dedicas a eso de hacer el bien, verdad? Ponte a trabajar. Y todavía nos cuesta trabajo decirle a muchos de nuestros familiares, es que eso me dedico y esto es mi trabajo. Lo hago por vocación, por talento, pero también por pasión. Y entonces, pues emocionado de estar acá con puros locos como yo, que me hace sentir menos loco, ¿no? Así es, así es. Estos locos que trabajan en cambiar al mundo, en transformar el mundo para mejor. Pues Mauricio, pues estás en tu casa, realmente, no es decirte, te agradecemos el que hayas aceptado la invitación, porque tú estás dentro de esto desde los orígenes, así que nos da muchísimo gusto doble el tener la oportunidad de tenerte y iniciar el día de hoy esta segunda jornada del Congreso de Faro Social contigo. Pues los micrófonos y la cámara son todos tuyos, Mauricio, te escuchamos con toda la atención. Nos vemos al ratito. Muchas gracias. No crean que el Fondo Rosa es solo en vanagloria la institución que ahora me toca representar, pero es lo que me va a ayudar. No teníamos aquí manteles verdes, entonces pusimos uno rosa, pero me va a ayudar a poder meterme en la presentación y estar con ustedes en la primera pantalla. Déjenme ver si esto funciona como debe. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, adelante. Todo perfecto. Me veo yo en una esquina, déjenme acomodo aquí en medio. Ahí está. Siempre me ha gustado el jugar con cómo usamos la tecnología a favor de este tipo de presentaciones para que las experiencias sean pues, más integrales. Y por supuesto que me siento en casa y debo de decir que no solo me siento en casa
en Faro Social y en este encuentro, y viendo algunas de las cámaras prendidas, porque pues, aquel que no la prendió, ahí disculpen si por el nombre me falla la memoria a corto plazo, pero seguro viendo rostros me emociono de ver a tanta gente que coincide con nosotros. También debo decirles que me siento en casa en la Secretaría de Igualdad e Inclusión en este gobierno, liderado por Marta Herrera en el Gabinete de Igualdad, que bueno, ustedes saben, tiene una trayectoria extraordinaria enfocada en la transformación social, y bueno, ahora liderando este esfuerzo, pues no pude negar la invitación cuando me dijo, ¿te interesa trabajar en gobierno? Le dije, no, pero contigo sí. Entonces, acá estoy y debo de saludarles también de parte de ella y de todo este equipo que nos integra en la Subsecretaría de Inversión y Alianzas Estratégicas que me toca dirigir, ¿no? Y bueno, aunque el tema de hoy no tiene nada que ver con lo que hacemos propiamente en esta subsecretaría, sí debo de dar crédito, como lo hacía ahorita, pues a la institución que represento en este momento, ¿no? También a Rotary International, que me ha dado muchas de las experiencias que hoy podré poner acá a reflexión, a Lynn Twist, que hace un par de años, gracias a una invitación que nos hizo comunidad, me dio una de las lecciones más grandes de mi vida y me invitó a asumir un paradigma que ha cambiado mucho mi forma de pensar y de ver la realidad. Y bueno, ese último gusanito, pues también, como dijo Snoop Dogg en aquel TikTok, también me doy gracias a mí y me doy créditos a mí, porque pues mucho de lo que yo les comparto, parte de la experiencia que me he permitido vivir, ¿no? Y acumular a través del contacto de diferentes iniciativas en diferentes espacios, coincidiendo y empatizando con muchas personas que comparten esta visión de transformación, pero que también personas que tienen la necesidad de ser beneficiadas, digamos, por esta vocación que tenemos algunos de nosotros, ¿no? Y solo como una confesión, que quienes de sociedad civil ahora pertenecemos al gobierno, dicen, ya eres funcionario. Y yo he estado tratando de contarme esta historia y se las comparto para ver si les resuena, que digo que yo no soy funcionario público, soy servidor público, porque sirvo mucho más de lo que funciona. Y entonces, en ese sentido, asumo este rol con mucha vocación, creo que con suficiente talento, y eso se convierte en una pasión que pues nos tiene transformando desde esta trinchera muchas cosas a favor de toda la sociedad civil organizada, particularmente de Nuevo León. Haciendo estos como primeros disclaimers y sabiendo que tengo aproximadamente 30 minutos, creo que me voy a tardar menos, y ojalá podamos, en lugar de que adelanten el programa, tener un espacio de diálogo donde podamos compartir con algunos de ustedes, más allá de preguntas. Decía un conferencista que conocimos hace poco, la sesión de preguntas y respuestas sería además la sesión de preguntas y contestaciones, porque de ahí a que yo tenga todas las respuestas, pues no sé, pero de que te contesto, te contesto. Y ojalá en ese sentido podamos tener un diálogo padre en torno a esto que hoy les comparto, ¿no? Así que me voy de lleno a esta primer corte, donde creo que hoy vivimos en un mundo que de muchas formas se aprecia desde una perspectiva muy binaria, ¿no? Con contrastes en donde por un lado vemos muchísimas amenazas y luego estamos estos locos que vivimos en nuestra mente con una aspiración en donde siempre estamos viendo oportunidades. Pero pareciera que a veces las amenazas le ganan a las oportunidades. En el tema que estamos viviendo de género en el Estado, mientras tenemos iniciativas extraordinarias como Puerta Violeta, tenemos una situación gravísima en el tema de género, ¿no? Entonces, mientras hay cosas que estamos haciendo de sociedad civil para impulsar nuevas oportunidades de inclusión, seguimos viendo que hay grandes amenazas, ¿no? Ahora, como líderes, y un poco el tema que me pedían era liderazgo social y colectivo, o liderazgo colectivo de impacto social. Como líderes sociales, ¿qué es lo que debemos de hacernos? Abrazar la aspiración de la oportunidad, ¿no? Siempre con actitud optimista, o reconocer que hay amenazas a las que tenemos que reaccionar de manera proactiva, ¿no? Trabajar de manera incansable, o empezar a reflexionar sobre cómo desde nuestra propia concepción
es que abrazamos esta realidad que sí es una realidad que contrasta, ¿no? Y lo que yo quiero proponerles hoy es una reflexión a nivel de paradigmas, a nivel de mapas mentales y de cómo podamos, primero como individuos, proyectar después como líderes y entonces generar impacto social vinculados a una comunidad, una nueva forma de pensar. Y que mucho de ello yo lo aprendí, como les digo, de Lynn Twist, y le doy sus créditos a esta lógica, ¿no? Desde la perspectiva de la amenaza, nos enfrentamos constantemente como seres humanos a una idea de la escasez. O sea, yo he escuchado de muchas fundaciones y una vez me atreví a decirle a una persona que representaba un grupo de grandes fundaciones, ¿cómo te atreves a decir que el recurso es limitado si representas las fundaciones más grandes del país? Fíjense, un dato curioso, pero sorprendente nada más en Nuevo León. Bueno, a ver, a nivel nacional, no en vano el presidente le puso el ojo al sector de donatarias autorizadas, que generamos alrededor de 460,000 millones de pesos al año. De puros donativos, alrededor de 220,000 millones de pesos al año. Y nada más en Nuevo León se movilizan alrededor de 3,000 millones de pesos al año en el sector social, pero seguimos diciendo que el recurso es escaso. Y creo que esta amenaza que vemos ante la precariedad de muchas situaciones, ante la ampliación de las brechas, tiene que ver con formas de pensar que tenemos grabadas en el programa mental como individuos y también entonces como colectivos, como sociedad, como grupos, ¿no? Y dice Lynn Twist que en este paradigma de la escasez existen 3 mitos tóxicos, ¿no? Y el primero de ellos es que no hay suficiente y que nunca es suficiente. No hay suficiente y nunca será suficiente. Y entonces vemos esta imagen, a mí me impacta, de que vas a un supermercado y lo ves abarrotado de cosas, es más, se llaman tiendas de abarrotes. Y están abarrotados de cosas y seguimos pensando que no es suficiente. Entras a una tienda y te da una ansiedad de pensar que tal vez te falta algo, que tal vez no escogiste el mejor producto, que tal vez te faltó un pasillo, ¿no? Y te vas con una sensación de decir, se me llenó el carrito, pero a lo mejor me faltó algo, ¿no? Y creo que lo mismo hacemos en los temas de liderazgo social. O sea, de pronto asumimos estas narrativas de víctimas donde decimos, el problema es gigante, nunca lo vamos a poder resolver, pero hay que echarle ganas, pero nunca es suficiente, y parece que nos culpamos también mucho cada que vemos que las situaciones no se resuelven o no se transforman de fondo en el tiempo que quisiéramos, ¿no? No hay suficiente y nunca es suficiente. Yo no tengo suficiente dinero, me falta para hacer, siempre traemos, y esto nos lo repetimos mucho como individuos, pero creo que también en el tema del liderazgo social. Seguramente a más de uno le resonó, espero en lo individual, pero también en lo organizacional, cuando le exigimos a nuestros equipos, es que tenemos que dar más, es que tenemos que dar más, tenemos que dar más. Caemos en este segundo mito de la escasez, que dice, más es mejor y yo tengo menos. O más es mejor y yo siempre puedo hacer menos. No sé cuántos de ustedes son adictos al tema de la marca de Apple. Yo me confieso un fanático de esta marca. Me he adaptado a ese entorno y la verdad es que no me genera tanta ansiedad cada que sale un iPhone nuevo, pero sí un poquito cada que sale una computadora nueva porque es la que más uso y más me gusta. Pero estas marcas están diseñadas a conciencia, sabiendo que existe este mito y que lo tenemos bien impregnado en la cabeza. Entonces, entre más productos saquen, más ansiedad te generan y más te ponen en esta posición donde dices, más es mejor y yo tengo menos. Y entonces quiero más, pero no puedo porque no tengo suficiente. Y nunca va a ser suficiente lo que tengo. Y empiezo a cruzar estos paradigmas y también en el trabajo que hacemos, siempre estamos pensando, ese quiero llegar a más, ese quiero llegar a más, ese quiero llegar a más. Y que si lo que yo puedo hacer con el valor que tengo es llegar a 2 o a 100 o a 10. Recuerdo cuando después de como 4 años logré pasar a la primera etapa de evaluación para el reconocimiento de emprendedor social de Ashoka, que es una red global de emprendimiento social. Me sorprendió porque a pesar de que teníamos pocos beneficiarios o nuestro impacto se veía reflejado en pocas personas, entendieron que como trabajamos con personas con discapacidad intelectual, pues la profundidad del trabajo con una persona es muchísima, ¿no? No podíamos hablar de números de miles,
sino que hablábamos tal vez de decenas de personas que estábamos apoyando, a lo mejor sin llegar al 100, pero cuando entendieron la profundidad, pude empezar a avanzar, pero había este mito de más es mejor. Queremos los proyectos más grandes, que lleguen a la mayor cantidad de personas, que se muevan con la mayor cantidad de recursos. Una vez, un buen amigo que participa del sector y es parte del CIESC, me dijo: Mauricio, ten cuidado en decir que hay organizaciones chiquitas como si fuera algo malo. Tal vez necesitamos chiquitas y grandes, pero uno siempre trae esta idea de que más es mejor. Oye, faltan organizaciones en Nuevo León. Oye, es que en Chile hay tantas, y en Estados Unidos hay tantas, y en México somos bien poquitas. Realmente, esto parte de una evaluación de cuántas necesitamos, o de este mito de la escasez de que más es mejor y nosotros tenemos menos, ¿no? Y eso nos lleva también a este tercer mito, que de pronto lo vivimos en diferentes formas, ¿no? Pero es: así son las cosas y no hay nada que hacer. Más que seguirle remando, más que seguirle empujando, más que seguir tratando de conseguir lo suficiente, seguir tratando de hacer cada vez un poquito más, aunque sea poquito, ¿no? Y a veces nos pasa como este superhéroe, quien es fanático de estas series. A mí me gusta mucho ver estas películas porque reflejan mucho la idiosincrasia que tenemos sobre el heroísmo. Hay una parte donde Superman dice: ¿sabes qué? Ya me voy porque esta gente no me va a aceptar. Y así son las cosas y no hay nada que hacer. De hecho, hay un pleito que tiene luego con Batman, que como Batman no tiene poderes, le dice: oye, tú no es justo que tú vengas a jugar aquí porque aquí aquí no tenemos poderes, ¿no? Y Superman, hay una parte en su historia en que huye a buscar a su mundo porque dijo: en la Tierra pues no hay nada que hacer, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta imagen donde voltea hacia atrás y dice: pues ¿será que le entro o no le entro, no? ¿Cuántas veces nos ha pasado como líderes sociales que volteamos y decimos: pues así son las cosas, pues, y lo que me toca hacer es al menos contenerlas, al menos tratar de ayudar lo más posible? En temas de discapacidad intelectual, yo he escuchado mucho así como decir que el objetivo es que al menos sean felices, porque así son las cosas. Una persona con discapacidad no va a poder trabajar, con discapacidad intelectual, con síndrome de Down. Bueno, yo tuve una empresa y el jefe del almacén era una persona con síndrome de Down, ¿no? Que hoy es licenciado en negocios. Esa idea de pensar que así son las cosas y no hay nada que hacer, la tenemos muy impregnada también. Y a veces como organizaciones pensamos también que poco tenemos que hacer para seguir evolucionando y cambiando. Ahora, ¿cuál es el resultado de estos mitos tóxicos, ¿no? Primero, un entorno en donde es o tú o yo. O sea, no podemos, siempre hay una competencia, siempre hay un contraste, siempre nos estamos comparando, ¿no? La idea de abundancia se percibe como un efecto de acumulación. Entre más tengo yo dinero guardado, o entre más tengo equipamiento en mi oficina, entre más acumulo, entonces soy más abundante. Y en ese sentido, el legado que estamos dejando como personas y como organizaciones es un legado conquistador. Es decir, venimos a conquistar porque soy el que más tengo y yo soy el centro. Y a veces ponemos a la organización en el centro de la conversación y no al ecosistema o al usuario o a nuestra población objetivo. ¿Cómo soy yo la mejor organización? La más grande, la más relevante. ¿Cómo soy yo la organización que tiene las mejores condiciones para trabajar? Y poco a veces nos preguntamos cómo soy yo la mejor organización para las personas que atiendo. Y a veces eso implica dejar de hacer algunas cosas, pero no. El mito tóxico de este paradigma de la escasez nos lleva a pensar que yo soy más importante, que entre más tenga mejor y que debo ir a conquistar territorios. Pues déjenme decirles que creo yo que, y esto lo aprendí en un equipo de consultores que se llaman ADICES, así con Z, A-D-I-Z-E-S, búsquenlos en internet. Y me invitaron a certificarme con ellos como integrador y descubrí este concepto que me parece poderosísimo, que dice: hay quienes ven amenazas, hay quienes ven oportunidades, pero hay unos locos que ven oproamenazas, dice. O sea, amenazas que pueden ser convertidas en oportunidades dependiendo cómo abordemos el conflicto.
o proamenazas. Y creo que gran parte del liderazgo social y de estos que somos un poco, yo digo que somos, perdón que diga la expresión, a la mujer va que me diga, oye, hasta me ofendiste, pero yo digo que somos sociópatas encausados. O sea, tenemos un trastorno sociópata. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la norma, porque no pensamos como la mayor cantidad de la gente y porque estamos inquietos siempre pensando en qué más podemos hacer por los demás. Y eso, pues en términos de mayoría, o somos minoría. Y yo digo que entonces hay un trastorno ahí que tenemos, que vemos algo que nadie ve, que vemos un problema y decimos, esa es la oportunidad para mí, ¿no? Para yo participar, para yo entrarle, para llenarme de pasión, y hay gente que pues no, nada más no le conecta ese mapa neuronal, ¿no? Y entonces, si ustedes se sienten identificados con este concepto de ser líderes que ven o que identifican no proamenazas, la invitación es a abrazar este nuevo paradigma, que en lugar de que sea de la escasez, sea un paradigma de la suficiencia, que nos brinda una oportunidad extraordinaria de darle la vuelta a la narrativa. Y desde la suficiencia hay mucha profundidad, ¿no? ¿Qué es suficiente? ¿No? Entonces dice el Intuit 3 principios del paradigma de la suficiencia. Primero de ellos es: lo que aprecias, se aprecia. Este principio para mí, de veras, desde hace 3 años que yo lo escuché, me ha transformado, porque dice, aquello a lo que tú le das valor, sube de valor. Y aquello a lo que tú le restas valor, baja de valor. O sea, lo que desprecies se deprecia y lo que aprecies se aprecia. ¿Cómo estamos construyendo narrativas como líderes sociales? ¿De aprecio o de desprecio? Muchas veces, desde el desprecio buscamos ayuda. No tengo suficiente, ayúdame porque la problemática es gigante. Y yo nunca olvido algo, y lo comparto, espero por acá esté, y si no, que me permita contarlo sin que se incomode. El último foro Monterrey que me tocó también estar como anfitrión y fue en vivo, en Pabellón M, el penúltimo, porque creo que el último lo hicimos en Horno 3. El penúltimo, participó una mujer que se llama Ana Belén, que tiene un proyecto padrísimo que se llama el proyecto Chipaki. Yo desde que la conocí la entrevisté para la primera incubadora que tuvimos de iniciativas en ICO. Al final de la entrevista lloré, y si está por acá Liz Bautista no me dejará mentir que estábamos dos llorando escuchando su historia. Pero ella es una mujer indígena que viene a la ciudad y gracias a la ayuda de Cordem, una organización de la sociedad civil, logra entrar a la universidad, impulsar sus estudios, pagándose la vida haciendo trabajo doméstico, y estudia psicología con la visión de poder dar terapia en náhuatl a mujeres y niños que viven en la ciudad, pero pues no tienen la posibilidad de tener un acompañamiento porque pues nadie habla su idioma o entiende su estructura. Pero cuando se paró en Foro Monterrey, su frase de entrada era que Monterrey es la ciudad número 1 en discriminación a los pueblos indígenas. Y yo le dije, oye, qué poderosa dato, pero fíjate algo, Ana Belén. Estás en Foro Monterrey, en Pabellón M, en un escenario frente a 500 personas, en la ciudad número 1 de discriminación a personas indígenas, y tú eres una mujer indígena. Dale valor a eso. Entonces paró en el escenario y empezó su discurso diciendo, hola, mi nombre es Ana Belén y estoy frente a ustedes en la ciudad número 1 de discriminación a personas indígenas. Yo soy una mujer indígena y estoy aquí frente a ustedes. ¿Que no es este el mejor ejemplo de que las cosas pueden cambiar? Yo no sé si ustedes lo sintieron virtualmente. Yo me pongo chinito cada que lo escucho. Imagínense ese día en vivo, toda la gente, o sea, Ana Belén como pavo real, así miren, se abrió, porque le dio valor a apreciar que una amenaza en ese momento es una oportunidad de darnos cuenta, dice Ana Belén, que para que otros nos aprecien, primero tenemos que apreciarnos nosotros. Y dice, mi terapia se basa en que la persona indígena primero se aprecie como indígena para luchar contra la discriminación
desde el aprecio y no desde el desprecio de la propia identidad. Aprecien lo que hacen como organizaciones, aprecien lo que son como personas, denle valor a su vocación y a su talento y a su pasión, y así compártanlo. Y entonces van a ver cómo más gente va a envidiar la oportunidad que tienen ustedes y nosotros y yo en lo personal de vivir plenos trabajando por la transformación social. Segundo principio de la suficiencia es este, bueno, Lynn, como contexto, Lynn Twist se dedica, tiene un instituto que se llama El Alma del Dinero, así se llama su libro, El Alma del Dinero, y dice, el dinero es como el agua, si fluye da vida y si no fluye genera problemas, ¿no? Un agua estancada que genera bacterias, virus, de hecho, incluso puede crear hábitats perfectos para bacterias que pueden llegar a ser fatales para la humanidad. Ahora, hablamos del dinero y casi siempre somos, dicen, seres humanos, homo sapiens, cerebrocéntricos, y yo creo que ahora dinerocéntricos. O sea, todo se trata del dinero y cuánto dinero tienes y cuánto dinero conseguiste y cuánto dinero movilizaste. Y hasta yo empecé diciéndoles que somos un sector que tiene X cantidad de dinero. Pero ¿qué es el dinero si no un instrumento para tener acceso a otras cosas? Dicho de esa forma, es un recurso que participa de un concepto más amplio que se llama capital. Y hay diferentes tipos de capital. Hay capital económico, pero hay capital intelectual, hay capital social, hay capital político, ¿no? Hay capital humano. Y todo eso también, si fluye la vida, si se guarda, se estanca, se pudre. El ermitaño que nada más estudia y lee para él, o aquel que estudia nada más para sí mismo, ¿qué pasa? Se consume. O se abstrae del mundo y luego dice, el mundo es un mundo de ignorantes. Y yo sí lo sé todo, pero nadie me va a entender, entonces no puedo hablar con nadie. Cualquier tipo de capital, cualquier tipo de recurso, si se guarda, si se acumula, si se conserva, salvo que sea mermelada, se muere. Pero si fluye da vida, y el viernes pasado fui a acompañar a Consuelo Bañuelos al penal de Cadereyta, y me contaba, y yo la verdad es que no lo tenía tan presente, que hace 12 años que me tocó estar también trabajando en gobierno en el Instituto de la Juventud, conocí a Gabriel Ordaz, que es el cofundador de Promoción de Paz, y después de que hicimos muchas cosas con él, y Gabriel Ordaz es una persona, para quien no conozca, que nunca quita el dedo del renglón, por no decir de la costilla, es súper intenso y siempre está presente y atento. Un día le dije, mira Gabriel, no puedo darte dinero, no te puedo apoyar más, pero ¿sabes qué? Te pongo un escritorio y ya tienes oficina. Y le puse ahí en el instituto un escritorio y empezó a trabajar desde ahí. Y me cuenta Consuelo ayer que ese fue el inicio de Promoción de Paz. Esa fue la primera oficina de Promoción de Paz. Y ahí inició una historia que le ha tocado la vida a muchos en Nuevo León, a muchas personas privadas de la libertad. Y bueno, yo sin darme cuenta, hoy, después de 12 años, me doy cuenta que el haber dejado que ese recurso fluyera, que era un espacio, un escritorio, pues le dio vida a algo tan grande, de lo cual yo hoy me siento parte, aunque sea en un pedacito. El dinero y el recurso y el capital, y nosotros, como individuos, somos como el agua. Si fluimos, damos vida. Si no fluimos, la perdemos, ¿no? Entonces, creo que como líderes sociales podemos hacer mucho en ese sentido. Además, y viene al tercer principio, y justo al tema del liderazgo colectivo, ¿cuándo tiene más fuerza el agua? ¿Cuando anda de gotita en gotita? ¿O cuando anda de cabal junto con muchas otras gotas de agua que se convierten en grandes caudos o en grandes ríos, ¿no? Dice el tercer principio de la suficiencia, la colaboración genera prosperidad. O la generosidad genera prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Pues que nos vaya bien a todos por mucho tiempo. Y ahí ven la mesa de esta imagen de acción de gracias que se usa mucho en los Estados Unidos, en donde pues cada quien trae algo a la mesa. Yo recuerdo cuando estábamos diseñando ICO, hicimos un viaje a Toronto y a Nueva York a visitar lugares parecidos.
Y en un lugar en Toronto, en Canadá, tenían una cosa que le llamaban Salad Tuesday, el martes de ensalada. Y en un edificio de 5 pisos, con más de 200 personas, todos los martes, tú llevabas un ingrediente para una ensalada. Un ingrediente. Y en la cocina se llenaba una mesa de ingredientes. Y entonces todos pasaban y se servían la ensalada como más les gustara. Pero ese día todos ponían en la mesa algo. Alguien llevaba cacahuates, alguien llevaba lechuga, alguien llevaba blue cheese, alguien llevaba de esos. No había orden, no había reglas, o el único regla o principio era cada quien traiga algo y póngalo a la mesa. Yo estoy seguro que esta idea de prosperidad es algo que nos acompaña a todos nosotros. ¿Qué quieres? ¿Juntar mucho dinero muy rápido o tener suficiente dinero por mucho tiempo? ¿Qué quieres? ¿Impactar a mucha gente hoy o impactar de manera sostenible a suficientes personas durante mucho tiempo? La prosperidad no percibe escalas de más o menos, sino de equidad, de equilibrio, de balance. Y no se logra si no es colaborando. No se logra si no es conectando con el otro. Voy a echar una filosonciada, como decimos aquí en mi equipo, y espero no agraviar ideologías religiosas, pero yo estoy seguro, casi seguro, que el milagro de la multiplicación de los panes no fue que Jesús, como mago, haya agarrado un pan y repartido 200, sino que cuando se dieron cuenta las personas que estaban ahí, que había 12 personas, todos tuvieron suficiente para poder comer en ese momento o en este espacio que le llamamos la multiplicación de los panes. ¿Cuál es el resultado de estos principios de suficiencia? Pues primero que nada nosotros. Ya no un tú o yo, ni siquiera un tú y yo, un nosotros, en donde nos incluimos, en donde nos integramos, en donde nos reconocemos que somos parte de la misma pieza, por así decirlo. Me contaba Consuelo que hay un grupo de personas indígenas que utilizan un espejo sin espejo, y cuando se quieren ver al espejo lo agarran y entonces se voltean a ver uno al otro y dicen, me veo en ti, porque tú eres mi espejo. Hay una sensación de nosotros. La abundancia tiene que ver con un concepto de prosperidad, o sea, que nos vaya bien a todos por mucho tiempo. Y el legado es de transformación. No es conquistador. El legado es de transformar las condiciones, de cambiar las formas, de dejar mejor a las personas, de dejar más capacidad instalada. Y el legado también en el sentido de ser de trascendencia. La innovación social, desde la perspectiva de la escasez, normalmente nos genera diseños basados en el heroísmo del líder. Y estoy segurísimo que más de uno de ustedes ha ido a terapia con el conflicto que le llaman de autosabotaje, o ¿cómo le llaman? El síndrome del impostor. Han ido a terapia o con un amigo, con un psicólogo a decir, es demasiada la carga que tengo sobre mis hombros. Y por alguna extraña razón nos creemos como Superman o a veces como el Atlas, que tenemos el poder cargar con todo. Pero desde la perspectiva de la suficiencia, hablamos de la innovación social en donde el diseño está basado en y con las personas. En y con las personas. Y espero que esto que te diga te sorprenda, pero tú eres una de esas personas. Esta imagen que les pongo ahí es de mi abuelo, el doctor Carlos Canseco, que cuando fue presidente mundial de Rotary International, impulsó la campaña que vendría a prácticamente erradicar la polio del mundo. Mucha gente dice, tu abuelo erradicó la polio. Otros que dicen, tu abuelo inventó la vacuna. Mi abuelo era médico, pero no era científico. La vacuna oral la inventó un científico que se llama Albert Sabin. ¿Quién erradicó la polio? Millones de personas en el mundo que se voluntariaron
para vacunar de manera masiva a millones de niños en el mundo. La polio no la erradicó mi abuelo. Y tampoco la erradicó como médico porque la entendía. La erradicó o impulsó la erradicación porque sabía lo que tenía como organización. 1 millón de rotarios en el mundo. Y esos millones de rotarios tenían amigos y tenían empleados. Y él dijo, es que podemos movilizar a las masas si están convencidas de que lo que están haciendo no percibe un interés privado, sino un interés mayor, que es la salud y el bienestar de los niños y las niñas. Y yo les aseguro, porque he viajado por diferentes partes del mundo en temas rotarios y he conocido a mucha gente, y ninguno me ha dicho, yo vacuné niños porque tu abuelo me obligó. Yo vacuné niños porque tu abuelo me dio la instrucción. Muchos me han dicho, yo vacuné niños porque yo estaba convencido de que eso tenía valor y que yo tenía el potencial y el poder de cambiar la vida de un niño. Por eso salí a vacunar. Millones de personas fueron cómplices de mi abuelo en la campaña y siguen siendo cómplices en la campaña de erradicación de la polio. Pero no partió de la necesidad de resolver una problemática, sino de la oportunidad de reconocer que había grandes recursos que aprovechar desde la organización de Rotarios. La innovación social y el impacto social no es un fenómeno individual, es un fenómeno que se diseña, se piensa y se vive en y con las personas, y ustedes también son personas dentro de esa ecuación. Debo de hacer el comercial porque me compete. En el Nuevo Nuevo León vamos por todos y todas las personas, y queremos también decirte que vamos contigo. El trabajo no se puede lograr solo, y desde la subsecretaría que me toca dirigir, hacemos este reconocimiento de que participamos y fortalecemos el ecosistema social a través de OSCs y aliados estratégicos. Participamos del ecosistema de inversión social. No podemos pensar que como gobierno somos un sistema aparte. No, este gobierno se puede ser aparte. Desde la subsecretaría que me toca dirigir, trabajamos con una red de más de 500 organizaciones y aliados, invertimos una gran cantidad de recursos, impulsamos muchos temas y le vamos a entrar con todo en esta administración a la primera infancia, a la diversidad y no discriminación, a la protección social, al desarrollo integral comunitario y a la prevención social, que ahora es un tema social y ya no está en seguridad pública, está acá con nosotros en la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Este reconocimiento de que participamos es poderosísimo. Y creo que no se había dado antes, y cuando me invitaron acá y yo platiqué esto con Marta, me dijo, por supuesto, el gobierno no es un ente aislado, es un sector más que participa de muchos otros actores y en este caso de las organizaciones de la sociedad civil. Y quiero cerrar, creo que logré mi tiempo y no sé si en la agenda haya más espacio, dialogamos, y no, perdón por haberles sugerido algo que no logré, pero sí quiero decirles que esta reflexión, y particularmente en quienes estamos ahora en gobierno, le he estado compartiendo, pero creo que también desde la sociedad civil tenemos que tener claro que el éxito del liderazgo colectivo y del impacto social no está en lo que logres en tu informe anual. Está en tu legado. Está en lo que permanezca cuando tú te vayas. Está en la trascendencia de lo que tú sembraste, de las condiciones que creaste a favor de una comunidad, pero también a favor de un ecosistema. No se claven con decir este año logramos mucho, si no se pueden hacer la pregunta de qué pasaría si este año cierro. Y si este año cierro y logré mucho, pero cierro y todo lo que logré no se va a seguir logrando, hay una pregunta profunda que hay que hacernos, si en verdad estamos actuando de manera colectiva y generando impacto social. El éxito está en tu legado. Y les invito a aprovechar este espacio de Faro Social para reflexionar sobre su legado personal, sobre su legado profesional y sobre su legado social como líderes que son de la sociedad civil organizada de este país. Soy parte de ustedes, me emociono compartirles esto y lo escucho, también me escucho a mí mismo, por así decirlo, y comparto esta vocación y esta pasión por querer cambiar el mundo. Pero hoy reconozco que no sé si sea el mundo que requiera ser cambiado o nuestras mentes y formas de pensar las que requieran evolucionar para entonces poder darnos cuenta que estamos aquí de paso y que en la medida en que podemos ir sembrando y dejando es que podremos ir trascendiendo.
Enhorabuena por este espacio y ojalá, como lo dice el nombre, podamos iluminar el horizonte al que nos dirigimos como sector social. Pues muchas gracias, Mauricio. Qué gran reflexión. Efectivamente, pues no podemos cambiar lo que no nos imaginamos. Tiene que empezar con esa imaginación. Y esto que nos mencionas de cambiar el centro, efectivamente lo hemos visto durante muchos años, Mauricio, de que de repente como organizaciones nos perdemos y nos concentramos en ser la organización más reconocida, la más líder, la mejor en nuestro campo, y nos olvidamos que para poder ser el líder y el mejor de nuestro campo tenemos que enfocarnos en lo que es nuestro legado, ¿no? Y el legado no va a ser el tener una gran institución, el legado es la transformación del mundo en la causa o en la temática, en la necesidad social que elegimos para atender, ¿no? Encantado, muchas gracias Juan Felipe, Lorena, Marta, Pablo. Como saben, me tienen siempre dispuesto y disponible, aunque a veces ocupado y hoy no me pude ir allá al sitio de transmisión, pero aquí estamos a la orden. Ahí les dejo mi correo. No, claro. No, Mauricio, un placer tenerte aquí, de verdad me encanta porque eres tan abierto, tan sencillo, tan norteño, que de verdad es un placer, o sea, de que conectamos. Gracias por tener esa empatía con todas estas obras y labores que hacen las organizaciones de la sociedad civil, y desde tu trinchera, que sé que estás ahí como responsable de administrar, pues tenos ahí presente para apoyarnos con todas estas iniciativas, ¿verdad? Claro que sí. Aprovecho para pedirte que nos recuerdes, estamos buscando cómo impulsar para hacer ese legado, dejar este legado, ¿sí? Y también quiero aprovechar para pedirte tu presentación para poderla subir en el espacio, porque ya han preguntado sobre esto, y quiero leerte y compartirte algunos comentarios. Mira, muchas felicidades, Mauricio, excelente ponencia, excelente para reflexionar, iluminar el horizonte por donde vamos. También otras gracias, increíble ponencia, muchas gracias, Mauricio, por la información, principalmente por motivarnos. Y así hay una serie de gracias por compartir, felicidades a tu labor, Mauricio, excelente reflexión, Mauricio. La atención sobre el sobrepeso y obesidad del mundo es un proyecto de impacto para los Rotarios. Sigue el camino de tu abuelo, yo te ayudo. Eso dice Héctor Peralta, así es que ya está anotado. Ahí va, más que siguiendo los pasos del abuelo, o sea, va ahí corriendo de manera importante. Fíjate que nos hablabas también de esta referencia a los superhéroes, a los superpoderes, ¿no? Tenemos aquí 118, ¿cuántos tenemos ahorita en este momento? 141 superhéroes que están trabajando todos los días y que de repente tienen que descubrir cuál es su superpoder, ¿no? Y utilizarlo. Decía ahí Erasmo, Bruce Wayne no tenía superpoder, pero tenía dinero y lo sabía invertir en investigación en ciencia y en tecnología. Pues bueno, estaba encauzando ese poder que tenía, el poder de decidir qué hacer con su fortuna y su dinero para ayudar a la justicia y al bienestar de la sociedad. Y así como Bruce Wayne, no tendremos esa fortuna, pero tenemos el superpoder de transformar una vida a la vez, ¿no, Mauricio? Completamente, y abusando del tiempo, hago dos comentarios que me parecen importantes. Siempre que yo siempre pongo a mi abuelo al frente, porque no por presumir, digamos que yo soy su nieto, pero luego hay gente que dice, no, qué pesado cargar con el legado de tu abuelo, y va a estar muy grande la silla. Y yo siempre digo, a ver, el legado de quienes nos ascienden está aquí para darnos piso, ¿no? O sea, para mí el legado de mi abuelo es una palanca, y no es que yo esté recorriendo su camino, sino que pues estoy siguiendo con su legado, y lo que él logró pues me permite a mí apalancarme y dejar un piso firme, ¿no? Y lo segundo es esta idea de que uno de los recursos más importantes que tenemos que tener es la creatividad, pero sepamos que también, como les digo, esta experiencia de mi abuelo, ahorita que estábamos haciendo la práctica de mindfulness, quienes creen y abrazan estas teorías de un poco metafísicas, por así decirlo, de las cosas que no vemos pero sí sentimos, sepan también que si nos conectamos y meditamos
hacia la experiencia de otros que han hecho lo que estamos haciendo, va a llegar a nosotros la sabiduría y la creatividad. O sea, nuestros genes tienen una memoria enorme, fuertísima, y seguramente dentro de nuestros genes y en el cosmos hay quien nos pueda guiar. Practiquen la meditación, no solo para mí, sino también para iluminarme, ¿no? Creo que ahí hay una posibilidad de acceder a bibliotecas enormes de recursos y de experiencias, y entonces, pues ser creativo, sí. Creo que Batman tenía dinero y investigó muchas cosas, pero también era una persona muy creativa. Decía una de mis grandes amigas y colaboradoras de ICO, Audomari, muy recursivo. Sabía cómo hacerse de recursos y de ver cómo se agarraba de aquí y de allá para dar la vuelta a las cosas. Y creo que eso es lo que nos toca hacer como líderes. Enhorabuena, estoy afortunadamente viendo aquí la evaluación y estamos entre bueno y excelente. Eso me deja tranquilo. Si hay uno ahí que dice, oye, este pelado está loco, bueno, tienen mi correo. Les pido un cariño de alimentación para poder mejorar. A la orden. ¿Quién de los que estamos aquí no estamos un poco locos, Mauricio? ¿No? Y además hay que recordar también, siguiendo con tu ejemplo de Batman, todo Batman no podría hacer nada solo si no tuviera un Alfred, ¿no? Entonces, todos necesitamos un Alfred y todos tenemos un Alfred y muchos Alfred a nuestro alrededor. Y eso que hizo tu abuelo no es seguir sus pasos y su huella, ni el peso de su historia y su legado, es inspiración. Entonces, nos toca a nosotros al mismo tiempo ser la inspiración para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestra comunidad, de manera que pueda continuarse ese legado, que no es el legado personal, es el legado de una sociedad que queremos y nos merecemos un mundo mejor, ¿no? A sus órdenes. Así es, pues muchísimas gracias, Mauricio. Nos vamos con todos estos conceptos y te agradecemos infinitamente por estar aquí. Igualmente. Un abrazo.